Más que recursos, el podcast de AEDIPE Navarra La Rioja. En este mundo, para sobrevivir, hace falta mucho más que fuerza o que músculo. Hace falta inteligencia, saber adaptarse, moverse, correr cuando hay que correr y pararse cuando hay que detenerse. Esto y mucho más, y por supuesto elegir la mejor de las estrategias. Hoy precisamente vamos a hablar de ello, de cómo hacer que una organización sea inteligente, en un nuevo capítulo de Más que recursos, que relanzamos de nuevo nuestra meta, nuestro objetivo, lograr que nuestras organizaciones sean más inteligentes. Y a por ello vamos ahora mismo con Alex Uriarte, presidente de AEDIPE Navarra La Rioja. Alex, hola, ¿cómo estás? Hola Cristina, pues nada, con muchas ganas de retomar el podcast. Hemos estado en verano un poco paraditos, pero bueno, yo creo que tenemos muchos temas todavía que compartir y mucha gente que lo está esperando. Y nada, muy ilusionado con el contenido de hoy. Y tanto que sí, porque hoy vamos a aprender a ser más inteligentes, eso nos aprende todos los días, Alex. Y además lo vamos a hacer con una invitada hoy de lujo, porque ella es experta de reconocido prestigio a nivel internacional en transformación cultural, liderazgo y gestión del talento. Pero lo primero, el nombre. Susana Gómez Foronda, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias Cristina por la presentación y muchísimas gracias Alex por la invitación a hablar de algo que me apasiona, que es el mundo de las organizaciones, el mundo del trabajo y cómo las personas nos comportamos y hacemos o no hacemos dentro del contexto profesional y organizativo. Así que un privilegio estar aquí con vosotros hoy. El gusto es nuestro y hablabas de la presentación. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, apenas dos pinceladas. Eres empresaria, eres consultora en multinacionales también de un reconocido prestigio, cofundadora y socia directora de la consultora Smart Culture. Entre otras cuestiones, también eres profesora asociada de diversas escuelas de negocio, conferenciante profesional, colaboradora habitual de distintos medios de comunicación en los que de vez en cuando te vemos y seguimos, y autora de diversos libros siempre relacionados con el mundo de la empresa y de uno que se llama, en concreto, Organizaciones Inteligentes, que es la temática que hoy vamos a abordar. Y además también eres de la casa, porque esto también es importante contarlo. Susana Gómez Foronda es vicepresidente de AEDIPE Centro, así que conoces bien a AEDIPE desde el centro, desde la raíz. Efectivamente, pero bueno, oye, te oigo, ¿no? Y digo, madre mía, qué mujer más renacentista, parece Leonardo da Vinci, que hacía de todo, ¿no? Pero en realidad yo lo que soy es una empresaria que tiene una empresa, que conozco muy bien el mundo de los empresarios, porque también he sido directiva previamente y que tengo un área de expertise concreta que es el mundo organizativo y las personas. Y al final, bueno, pues ocupo parte de mi tiempo en labores de divulgación precisamente por una cosa, Cristina, que a veces se nos pasa por alto, y es que las sociedades se construyen a base de organizaciones. Es decir, una organización es el colegio donde van nuestros hijos, una organización es el hospital donde atienden a nuestros padres, una organización es el ayuntamiento, una organización es la empresa en la que trabajamos y una organización es nuestra asociación de vecinos. Y cuando las organizaciones funcionan bien, las sociedades funcionan bien. Y cuando las organizaciones son disfuncionales, tenemos sociedades poco prósperas y muy disfuncionales. Y parte del rol que yo hago, más allá de mi trabajo, es intentar divulgar en la medida de lo posible cuestiones que son muy evidentes para los que estamos dentro, pero no tanto para gente que no está tan relacionada con el mundo organizativo, de qué podemos hacer para que las organizaciones funcionen mejor. Claro, en definitiva también somos seres sociales, es decir, nos tenemos que relacionar unos con otros y crear pactos, ¿no?, para organizarnos y hacerlo bien. Pero hoy vamos a hablar de organizaciones inteligentes y quizás la primera pregunta nos lleva a darle la vuelta a la tortilla. ¿Hay organizaciones que son tontas, Susana? Ay, mira, me encanta porque pensamos que lo contrario de inteligencia es la tonteza, ¿no? Es decir, ¿no?, quien no es inteligente es porque es tonto. A mí me gusta más otra palabra, y es quien no es inteligente, lo que es incapaz, o sea, le falta capacidad.
¿Mm? Entonces, hay organizaciones poco capaces, más de las que nos gustaría. Y creo que interactuamos y convivimos con ellas todos los que estamos ahora mismo escuchando este podcast. ¿Y podemos desarrollar esa capacidad, la de ser más inteligentes? ¿O es un músculo que se queda ahí y ya está? ¿Somos lo que somos? Mira, inteligencia, tú lo has dicho muy bien al principio, Cristina, la inteligencia tiene que ver con la capacidad que tienes de hacer que las cosas pasen y en el fondo la capacidad de resolver los diferentes retos que se te plantean. Tú cuando piensas en alguien dices, joder, qué inteligente es este tipo. No necesariamente piensas en alguien que es brillante como este, piensas en alguien que resuelve, en alguien que hace que las cosas pasen, en alguien que no se atasca. Y este es un músculo que a nivel organizativo se desarrolla y se entrena. Y que cuando no haces nada con él, se atrofia y te pone en situaciones muy comprometidas. Yo me he tenido la suerte de poder leer tu libro Organizaciones Inteligentes, de oírte varias veces y bueno, pero yo creo que siempre que te oigo aprendo, ¿no? Y siempre que te leo aprendo. ¿Qué es lo que más nos falla a la hora de abordar con inteligencia retos en organización? ¿O cuáles son un poco los errores más comunes? ¿Cuál es un poco en lo que igual hay que poner el foco? Mira, a mí, yo cuando trabajo con organizaciones, de una de las cosas que más me llama la atención es que nos sigue costando darnos cuenta de que las organizaciones son personas y que son las personas las que hacen que las cosas pasen o no pasen. Y cuando digo esto es porque no prestamos todavía la suficiente atención a la parte de la interacción entre personas. Se presta mucha atención al talento individual, al individuo, pero todavía no tenemos suficientemente desarrollados los mecanismos para que varios individuos juntos consigan cosas, ¿no? Es decir, creo que cometemos el error de los equipos de fútbol, que tienes a gente que individualmente es buena, pero que claro, como no juegan bien, porque les faltan procesos, porque les faltan unas reglas del juego, porque no están alineados con un propósito compartido, porque no tienen unos objetivos definidos, porque los roles y responsabilidades no están claros, porque no está claro cómo tomamos decisiones. Nos faltan una serie de cosas, da igual las buenas intenciones que tengamos, los forzados que seamos, el talento que tengamos o que tengamos una experiencia estupenda, que no lo podemos poner todo junto de una manera ordenada al servicio de lo que es el objetivo de la organización y su propósito. ¿Y cómo se Nos falta hace coordinación, nos falta, digo, esto como lo digo una palabra, nos falta coordinación. Pues mira, se hace empezando por el principio, Cristina, que es tomar conciencia de para qué estamos como organización. Y yo hablo mucho de propósito en general y en mi libro Organizaciones Inteligentes empiezo hablando de propósito. Y es que es muy difícil alinear a un grupo de personas si no está claro para qué estamos juntos. Entonces, las organizaciones tienen que tener un propósito muy definido. Y cuando hablamos de propósito, y yo le pregunto a mucha gente, me dicen, no, ¿para qué existe esta organización? Dicen, para ganar dinero. Digo, bueno, pensar que una organización existe para pensar dinero o para ganar dinero es lo mismo que pensar que cualquiera de los que estamos aquí ahora mismo escuchando este podcast existimos para generar glóbulos rojos. ¿Necesitamos el dinero? Sí. ¿Necesitamos los glóbulos rojos? Por supuesto. ¿Existimos para eso? No. El dinero es un medio que nos permite hacer realidad un propósito mayor. Y una organización, y si hay empresarios que nos estén escuchando, el empresario es quien mejor lo entiende, existe para marcar una diferencia. Porque si tú montas una empresa para ganar dinero, siempre hay una manera de ganar más dinero. La gran pregunta es, ¿por qué has elegido ganar dinero de esa manera y no de otra? Y esto va también para las personas. Es decir, cuando ¿para qué trabajas? No, para ganar dinero. Bueno, ¿y por qué has elegido este trabajo y no otro? Porque si tu objetivo es ganar dinero, yo estoy segura que hay 100 trabajos en el que ganarías mucho más dinero que eso que tienes aquí. Y conectar con ese propósito de para qué existo yo como organización, lo que te permite es tener un norte muy claro. Y lo que te permite es tomar decisiones que te acercan en esa dirección. Yo pongo siempre el ejemplo de Walmart, que es una compañía, que es una cadena de supermercados, con lo cual es muy fácil a todos imaginárnosla. Y su propósito es bien sencillo, es ayudamos a las familias a ahorrar para que puedan vivir mejor.
¿Eso que me permite? Diferenciarme del resto de cadenas de retail y permite que todo el mundo tenga claro que nuestro objetivo va a ser siempre tener una oferta muy buena de precio, tener una estrategia de discount agresiva. Es decir, te permite orientarnos en esa dirección. Evidentemente, si tú quieres aplicar cosas que se hacen en Sánchez Romero, que es una cadena de supermercados de lujo, en Walmart no lo vas a poder hacer, porque su propósito es ayudar a las familias a que puedan ahorrar para que puedan vivir mejor. Y a partir de ahí puedes empezar a definir cosas que te ayudan a estar más alineados, más coordinados y a ser más efectivos. O sea, sería primero el para qué y luego está vinculado con el cómo. También me refiero al cómo hacemos las cosas. Yo te digo siempre el para qué y luego el qué. Es decir, ¿yo para qué existo? Existo para esto, ¿vale? Y si yo hiciera esto muy bien, ¿qué sería? Dentro de 3 años, si yo mi para qué lo hiciera muy bien, ¿qué forma tendría mi organización? Porque a la gente le tienes que enseñar la imagen ideal del lugar al que te diriges. Si, por ejemplo, estamos aquí diciendo, oye, mira, ¿para qué nos vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vacaciones? Decimos, mira, el propósito de nuestras vacaciones es recuperar energía para que en septiembre volvamos con las pilas cargadas. Imagínate. El propósito está muy bien, ahora tenemos que elegir destino. Luego yo te tengo que dibujar en tu mente esa imagen ideal de cómo va a ser ese propósito hecho realidad, ¿no? Entonces ahí es donde entra la visión de una compañía. Te hace falta el propósito y te hace falta la visión. ¿Cómo va a ser esta compañía dentro de 3 o de 5 años si hacemos realidad este propósito? Va a tener esta forma, va a estar en estos países, va a vender a estos clientes. ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Por qué vamos a ser reconocidos en el mercado? Y hay que definir esa foto. Y luego es cuando viene lo que tú dices, Alex, que es el cómo. Ahora que ya tengo claro para qué existe y que estamos de acuerdo en la forma que esto va a tener en el futuro, ¿cómo nos movemos? ¿De dónde estamos ahora hasta allí? Y ahí entran cosas como lo que es mi plan estratégico, como son mis valores, cómo voy a hacer yo ese movimiento, cosas como la experiencia de cliente, qué experiencia de cliente voy a crear yo para hacer esa visión realidad. La experiencia de empleado. ¿Qué experiencia de empleado voy a poner yo en juego para hacer realidad esa experiencia de cliente que me acerca a esa visión? Y si te das cuenta, al final siempre terminamos hablando de personas, ¿no? Porque algo que a veces se nos olvida, hablamos de personas y pensamos siempre en empleados. Y yo digo, el accionista es una persona, el cliente es una persona, el proveedor es una persona. El inspector de trabajo y el inspector de Hacienda, el regulador, también son una persona. Cuando tú entiendes a las personas, es cuando tú puedes hacer negocios, porque el cliente, el accionista, el proveedor, el regulador y el empleado tienen necesidades objetivas y muy subjetivas y muy intangibles que satisfacer. ¿Y qué nota global le pondrías a las empresas en función de todo esto que nos has comentado, de ese propósito, de ese qué quiero ser en el futuro, de ese saber mirar a las personas que tienes cerca y tratar de comprenderlas? Ya no digo comprenderlas, sino intentarlo al menos. ¿Qué nota global pondrías a las empresas de hoy de nuestro país? Te voy a dar un dato y luego te contesto la nota, Cristina. Mira, nosotros en la compañía que yo dirijo, en Smart Culture, hacemos todos los años un estudio de talento directivo, lo hacemos en los meses de verano y tenemos los resultados pues a partir de septiembre, octubre, con lo cual acabamos de terminarlo hace poco. En ese estudio hemos encuestado a 300 directivos y directivas de este país y les hemos preguntado, bueno, ellos cómo están ahora mismo, si están buscando algún proyecto o no, cómo están en su empresa, si se cambiarían, si no se cambiarían, qué les sobra, qué les falta. Bueno, el 40% de los directivos encuestados declaran estar interesados en un cambio profesional. Y un 15% declaran haberse cambiado en los últimos 6 meses. Con esto te cuento
que si directivos y mandos intermedios se están planteando cambiarse de su proyecto profesional y cuando les preguntamos por qué es lo que te está faltando en tu organización, ¿no? Y la mayor parte de ellos coinciden que es que la cultura de su organización no está alineada con sus valores y no les permite poner en juego su talento. Yo con eso concluyo que la nota que podemos ponernos, si llega al aprobado, es justito. Entonces, ese es uno de los retos, ¿no? Trabajar la cultura de la organización. Bueno, toda organización tiene una cultura, buena, mala o regular, pero toda organización tiene una cultura, ¿no? Pero poner el foco, trabajarla, ese sería uno de los retos, ¿no? Que te podemos tener en las organizaciones. ¿Cuáles son un poco los nuevos retos? ¿Hacia dónde van los nuevos modelos de organizaciones? Qué bonito lo que dices, Alex, porque tú lo has dicho muy bien. La cultura es como a las organizaciones, es un poco como la reputación a las personas. Todos tenemos una. Están los que proactivamente intentan modelarla e influir en ella y están los que dejan la reputación, bueno, pues a lo que puede ir ocurriendo, ¿no? Entonces, el primer reto tiene que ver con eso y es que yo tengo que modelar de manera proactiva la cultura de mi organización, porque si no hago nada, es muy probable que me encuentre con una cultura, con un modus operandi que no necesariamente sea el que más me conviene para hacer realidad mi estrategia. Porque la cultura, al final decimos cultura y la gente dice, no, la manera en la que las cosas se hacen por aquí, hay definiciones más complejas, pero si nos vamos a lo más sencillo de la palabra cultura, cultura no deja de ser un comportamiento escalado a nivel global, es decir, algo que la mayor parte de las personas que trabajan en esa organización hacen de la misma manera. Y hay muchos comportamientos que nos conviene que sean masivos y otros que no nos conviene tanto que sean masivos. No porque intrínsecamente sean buenos o malos, sino porque unos me ayudan a acercarme a esa visión que habíamos definido y a ese propósito y otros me lo dificultan. Por ejemplo, si yo necesito, porque mi visión me dice transformar y cambiar radicalmente mi portafolio de productos o servicios porque está obsoleto, yo a nivel cultural voy a necesitar ser una compañía muy innovadora y muy ágil, porque tengo un reto a 3 años vista de renovar toda mi propuesta de valor, que si no soy innovador y no soy ágil, no voy a saber hacerlo y no lo voy a hacer lo suficientemente rápido y me voy a quedar fuera del mercado. Entonces, la cultura está al servicio de la estrategia y lo que yo tengo que poder hacer como organización es medirla. Tendemos a pensar que la cultura no se mida y que no sepamos hacerlo no significa que no se mide. Nosotros yo tengo una compañía que se llama Smart Culture y muchos de los proyectos que hacemos es de diagnóstico y de medición de estrategia. ¿Y qué hago? Te mido qué comportamientos tienes muy repetidos y muy instaurados en tu organización y contrastamos esos con los que necesita tu estrategia e identificamos el gap y vemos a qué hay que subirle el volumen, a qué está ausente y hay que hacerlo más presente y a qué está muy presente y hay que hacerlo más ausente. Porque al final de lo que se trata es de que tú, me encantan las metáforas náuticas, ¿no? Que te sople un poquito el viento de cola, que ya hay bastantes dificultades en el camino para que te las pongas tú solito internamente, ¿no? ¿Y qué es lo primero, lo primerísimo que tiene que hacer una empresa, Susana, para iniciar el cambio y encaminarse a ser cada día más inteligente? Lo primero es, y perdonad que me repita, saber dónde quieres ir. Eso es lo primero. Y es que es donde fallan todas las organizaciones. Mira, yo hago siempre una prueba que invito a hacerla a cualquiera de los que nos esté escuchando. Tú te coges al comité de dirección de una compañía y les dices, coja todo el mundo un papel y un boli y escríbame el propósito y la visión de esta compañía. Y luego le pides que lo lean en voz alta. Es muy probable que sean parecidos, pero es que parecido no es suficiente. Porque mira, Cristina, si yo te digo a ti, Cristina, ¿te gustan las películas de miedo? Y tú me dices, sí, mucho. Digo, ay, qué bien, a mí también. Oye, ¿vamos al cine el sábado? Y tú me dices, ah, claro, pues vámonos al cine por la tarde, ¿no? Pues por la tarde, venga, pues nos vamos al cine por la tarde.
¿qué posibilidades tenemos tú y yo de encontrarnos en el mismo cine, en la misma película, a la misma hora, en la misma sala, sentadas uno al lado de la otra? Muy poquitas, porque no hemos concretado suficiente nuestro plan del sábado por la tarde. Pues eso es lo que le pasa a las compañías, que hablamos de conceptos y de generalidades y concretamos y aterrizamos poquito. Y como concretamos y aterrizamos poquito, cada uno con nuestra mejor intención vamos en la dirección que nos parece. Y terminas teniendo esa sensación que existe muchas veces en las organizaciones, que cada uno va a la suya con buena intención, porque cada uno, la gente no va a una empresa a trabajar para hundirla, ni para llevarla a la bancarrota. La gente tiene buena intención e intenta hacer algo. Lo que pasa es que le falta dirección y le falta concreción de lo que tiene que hacer. ¿Qué ocurre? Que como tampoco tenemos eso, no podemos medir si vamos bien o vamos mal. Entonces, lo primero, propósito definido, visión definida, prioridades estratégicas definidas y objetivos muy concretos definidos. Eso lo primero. Y a partir de ahí, la siguiente pregunta. ¿Qué comportamientos necesitamos que formen parte de nuestro ADN para poder hacer ese camino con la mayor facilidad posible? Y luego, ¿qué vamos a hacer para que ocurra? Y ya con eso tenemos muchos deberes, ¿eh, Cristina? Una de las cosas que nos vamos a encontrar en esas, que es un clásico, es la resistencia al cambio. ¿Cómo la vencemos? ¿Cómo hacer que convivan esas visiones diferentes? Como me ha gustado mucho lo que has dicho, bien intencionadas la mayoría de las veces, pero a veces no necesariamente alineadas, ¿no? Mira, en temas de cambio hay muchas hipótesis, pero ahí la gente nos resistimos al cambio por miedo. Eso es la realidad, es decir, pensamos que el lugar al que nos dirigimos va a ser peor que el lugar en el que estamos, o como no lo conocemos, el desconocimiento también nos da miedo, o a veces pensamos que no va a merecer la pena. Es decir, yo no me cambio de casa, aunque mi casa futura pueda ser mejor que la actual, porque todo el trastorno de la mudanza no me compensa para que haya una pequeña ganancia. Entonces, una de las maneras de gestionar el cambio en una organización es incluir a la gente en el proceso. Y te cuento por qué, Alex. Mucha gente piensa que todas las cuestiones de involucrar a la gente, hacerlos participativos, etcétera, es a veces por un tema de cortesía o para que se sientan bien, por un tema un poco de buenismo social. La realidad es que todo lo que persigue cualquier estrategia de involucración es quitar incertidumbres y quitar miedo. Porque cuando yo involucro a un grupo de personas en definir ese futuro, esa visión, aunque sea simplemente con un cuestionario, no hace falta que sea un modelo cooperativista donde todo el mundo opina, pero simplemente, oye, mira, ¿cuáles crees que son las 3 prioridades estratégicas que deberíamos tener como compañía? ¿Qué comportamientos crees que nos conviene desarrollar y cuáles tendríamos que gestionar para tener más? Con un cuestionario de 3, pero cuando tú a la gente la vas involucrando en todo eso que vas creando, ellos sienten que tienen cierto control de la dirección en la que vamos. Y eso vence muchas resistencias al cambio. Y todo lo que vaya ayudando a menos incertidumbre, más claridad. Es decir, te cuento, te comunico. Cualquier encuesta que tú leas, el otro día yo leía una sobre el trabajo híbrido. Pregunta a los líderes, ¿usted está informando sobre los nuevos modelos de trabajo en su compañía tal? 95% piensan que sí. Pregunta a los empleados, ¿usted cree que hay transparencia en el modelo de trabajo híbrido no sé qué? 40 y pico que sí. La gente siente, y eso es muy humano, ¿no? Es decir, porque cuando tú tomas decisiones sobre una compañía, tú tienes mucha claridad y mucha visión de lo que está ocurriendo. Y das por supuesto que todo el mundo ve cosas igual que tú.
En cambio, el que está trabajando en una máquina, en una fábrica, el que está trabajando en un punto de venta, le llega un mensaje tuyo entre las 1500 cosas que tiene, que se lo lee un día, que ha entendido la mitad y que se le olvida los 4 días. Entonces, hay que seguir un poco el tema de la publicidad. O sea, lo de Coca-Cola, la chispa de la vida, nos lo sabemos todos porque nos lo han repetido muchas veces, porque nos lo hemos encontrado en muchos carteles por la carretera, porque suena la musiquita en la radio cuando te subías y al final, Coca-Cola, la chispa de la vida. Bueno, pues tenemos que ser muy pesados contando y comunicando en las organizaciones para dar claridad. Con lo cual, involucración 1, claridad 2. Y luego hay una cosa también a veces muy importante y es dimensionar el tamaño de esa resistencia al cambio, Alex. Y esto es un poco rollete de hacer y a la gente nos da pereza porque todo lo que sea concretar nos da pereza, pero es muy importante. Yo tengo que mapear quién es quién en mi proceso de cambio de la organización y tengo que cogerme al menos personas claves, pero si es una organización pequeña, todas las personas y dónde están en relación al cambio, en términos de cuánta energía tiene esa persona y cuánta influencia tiene esa persona y si su situación actual es neutra, a favor o en contra. ¿Y te cuento por qué? Porque luego hay que gestionarlo por grupos, como yo, hay que segmentar a mis colectivos. Aquellos que tienen mucha energía, mucha influencia y que además son proactivos, yo esos los tengo que convertir en mis embajadores de cambio. Aquellos que están neutros, esa es como en la masa del medio que si hago bien mi trabajo se van a mover hacia adelante. Y luego tengo gente que es reactiva y reacia al cambio. Y no es lo mismo ser reacio y tener mucha influencia que ser reacio y tener poca influencia. Pero lo que te dicen todas las teorías de gestión del cambio es que a ese colectivo que es reacio al cambio, ni caso. ¿Qué te dice? Y eso parece muy bien, pero le hacemos mucho caso. Muchas veces nos centramos en 5 individuos muy ruidosos en lugar de centrarnos en los 25 indecisos y en los 14 fans. Entonces, lo que hay que darle es mucho escenario, mucho espacio a aquellos que se mueven hacia adelante, porque para que en una organización se produzca un cambio, con tener al 18% absolutamente convencidos y en la dirección correcta, ese 18% tira del resto del grupo. Hace falta menos gente de la que parece para que se produzca un movimiento. Esas son las mismas curvas de innovación. Para que una innovación entre en el mercado no necesitas que el 100% de los consumidores la acepte. Necesitas tener un 18% de top fans que ya tiran ellos de esa parte central del mercado. Pues a nivel organizativo igual. Me he quedado impactada con lo de ni caso, o sea, a esos, a los negativos, a los cenizos, a los que reman para el lado contrario, ni caso, pero terminan aburriéndose, ¿eh? Se cansan, cesan en su empeño si los demás van en el camino de la empresa o no, o sigue siendo un ruido molesto. Sí, puede seguir siendo un ruido molesto, pero es que hay que aprender a convivir con el ruido molesto. Lo que tú tienes que hacer muchas veces el propio sistema les pone en su lugar. Y a veces, bueno, pues tienes un run allí molesto, pues lo tienes. Y no pasa nada. Y luego hay gente que se queda fuera y termina yéndose, y luego hay gente que la tienes que terminar sacando tú también. Y las cosas también como son. Es decir, en este país tenemos una cosa que se llama despido improcedente, que es decirle a una persona que sale de una compañía sin que exista ninguna causa que tenga que estar relacionado con su rendimiento en el trabajo. Y es que cuando una compañía de X personas se mueve en una dirección y alguien sabotea ese movimiento de manera continua y consistente, pues hay que tomar medidas. Esto es feo porque no nos gusta a la gente hablar de esto. Bueno, pero es que una organización no se debe a los caprichos de 1, 2 o 3 o 4 individuos. Se debe
hacer realidad su propósito. Y si para que yo haga realidad mi propósito como organización y mi visión como tal, tengo que sacar a un 10% de la compañía, pues lo siento mucho. De hecho, es una labor de mal directivo y es una labor, esto de mal empresario no hacer eso. Eso es una irresponsabilidad. Hace unos días me comentabas que cuando tu libro Organizaciones Inteligentes salió en marzo del 2021. Creo que me contaste que te habías llegado con un acuerdo con la editorial justo antes de toda la pandemia. ¿Tuviste cierto vértigo en respecto? Porque no hablamos más que de todo lo que ha cambiado las organizaciones, de lo que van a cambiar. ¿Cómo ha cambiado el dichoso virus las organizaciones? ¿O cómo las va a cambiar? Pues mira, fíjate, una cosa muy curiosa con el libro, claro, yo firmé el acuerdo con mi editorial, que es Penguin Random House, en final de febrero de 2020. Vamos, a los 10 o 15 días de firmar el acuerdo nos confinaron, ¿no? Que a veces yo pienso, digo, bueno, igual gracias a eso tengo el libro, porque en abril o en marzo del 2020 no se debió firmar un acuerdo de edición con ningún autor en este país. Pero bueno, el caso es que al final todas estas editoriales tienen unos procesos más largos y claro, yo tenía miedo, yo digo, bueno, va a caducar el libro porque yo he puesto cosas, hay análisis, hay datos, hay herramientas. Y fíjate, lejos de lo que parecía, muchas de las cosas que yo ponía en el libro, ¿no? Que al final el libro, la estructura que tiene es muy sencilla, ¿no? Tiene un primer capítulo de introducción donde se ponen de manifiesto, ¿no? Cuáles son los retos que tienen las organizaciones ahora mismo, que se han intensificado con la pandemia, y luego tiene un capítulo en el que habla de la cultura, otro capítulo que habla de los equipos de alto rendimiento y otro capítulo que habla del liderazgo inteligente, porque desde mi punto de vista, cuando tú quieres transformar una organización, tienes que actuar a esos 3 niveles. Tienes que tocar al individuo, tienes que asegurar que tienes equipos de alto rendimiento y tienes que tocar la cultura y el sistema. Y cuando tú tocas esos 3 puntos de entrada de una organización se mueve, ¿no? Y se ha convertido en un libro de plena actualidad, porque ahora todo el mundo habla de que hay que transformar las organizaciones. Antes se hablaba, ¿no? Pero era algo como que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Ahora ha venido el lobo, nos ha pegado 4 mordiscos, no sabemos si va a venir otro lobo, otro bicho más grande que el lobo. Lo que está claro es que necesitamos tener organizaciones que por un lado son más robustas, como para poder enfrentar situaciones imprevistas, como puede ser una pandemia, y a la vez muy flexibles y adaptables para poder mutar y adaptarse pues, a una realidad que cambia muy rápido y que no controlamos, ¿no? Es decir, la realidad es que ahora mismo hay una complejidad exponencial, ¿no? Que hace que tú no tengas el control de muchas variables y que por lo tanto, bueno, pues eso a nivel organizativo pues, genera mucha incertidumbre de qué tengo que hacer y bueno, pues no queda otra que seguir haciendo, ¿no? La pandemia nos ha hecho trabajar con presión, con estrés, pero realmente hemos logrado avanzar más precisamente por eso, porque no nos ha quedado otra y nos ha cambiado de ese modo. Y es así como funcionamos, hasta que no nos obligan, nos reaccionamos. A la fuerza ahorcan, ¿no? Hay 2 cosas que nos mueven, ¿no? Y esto también, esto que tú comentas, Cristina, está muy vinculado con lo de la gestión del cambio que hablábamos antes, ¿no? Que es la palanca del deseo y la palanca del dolor. Es decir, yo cambio mi estado actual o para tener cosas que no tengo o para evitar cosas que me duelen, ¿no? Entonces, hay muchas veces que cuando ese deseo no es lo suficientemente potente, es decir, sí, podría estar mejor, pero puedo vivir como estoy, no me muevo. En cambio, cuando metes la palanca del dolor, que es lo que ha hecho la pandemia, eso ya no me queda otra que moverme. ¿Qué ocurre? Que moverte solo por incomodidad normalmente es una huida, no es un movimiento consciente. Entonces, cuando tú haces huidas, tienes muchas posibilidades de volver a tu situación de salida, porque en realidad no te dirigías a ningún lugar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la pandemia? En la pandemia hemos huido de una situación, pero como no hemos definido ese propósito y esa visión, no hemos tenido dirección. ¿Qué ocurre? Que termina la pandemia y ¿a dónde voy? A donde estaba. Por eso hay muchas compañías
que aunque la pandemia ha sido una oportunidad fascinante para reinventarte, para mejorar, para explorar, para hacer cosas de una manera diferente, termina la pandemia y volvemos a la situación anterior. Esto se está viendo mucho con los modelos de trabajo, en el sentido de que creo que hemos adoptado durante la pandemia el teletrabajo por imposición, no por convicción. Creo que hemos tenido una oportunidad estupenda de aprender una manera diferente de hacer las cosas y hay empresas que lo han aprovechado mucho y muy bien y hay empresas, bueno, pues que como te comías las acelgas de pequeño, te tapabas la nariz, te las tragabas y cuando ya te habías terminado de comer las acelgas, pues ya te sueltas otra vez la nariz, ¿no? Pues esto igual, se han tragado el teletrabajo porque no les quedaba otra y ahora resulta que vuelves a tu realidad y estás un año y pico después como estabas al principio, pero con un tema que no controlas. Y es que la gente se ha dado cuenta de que se puede trabajar de otra manera y te lo va a exigir. Y el talento elige siempre. Y si aquel perfil que tú necesitas para trabajar empieza a decidir que la flexibilidad y la autonomía son muy importantes para él o para ella, aquella empresa que no sea capaz de ofrecer eso se va a poner en una situación de menor competitividad en el mercado laboral. Ahí, ¿no crees que el marco regulatorio también frena? O sea, me refiero, estamos hablando de organizaciones inteligentes y unos modelos de trabajo avanzados en los que muchas personas creemos, pero sin embargo, la legislación laboral, a pesar de las reformas, contrarreformas, no reformas y tal, básicamente es la misma que en los años 80. Seguimos hablando de jornada laboral, de presencia, de contratos en los que en todos nuestros contratos ponen las horas de convenio, etcétera. ¿No está un poco desacompasado? Dices de los años 80 y podemos hablar de los años 30, ¿no? Bueno, es cuando me incorporé yo. Porque vamos, debe decir, eso sí, y muy interesante, ¿no? Si tú miras la norma, yo no soy una experta en laboral, con lo cual igual digo alguna tontería, pero la normativa laboral, habiendo cambiado las variables de número de horas de trabajo, no sé cuántos, la estructura es la misma de los últimos 100 años, ¿no? Entonces, aquí hay dos temas, ¿no? Se produce una disonancia y es que seguimos teniendo una normativa laboral que está pensada en un modelo donde voy al trabajo. Identifica el trabajo como un lugar al que ir a hacer una actividad. Claro, entonces, cuando el trabajo se convierte en una actividad y se desubica, el 80% de la normativa laboral que rige ahora mismo las relaciones laborales se queda muy obsoleta. No tiene sentido, porque cuando el trabajo es una actividad que añade valor, los horarios son muy relevantes, porque a mí me importa más el valor que tú añades. La ubicación es muy irrelevante. Hay una serie de cosas que pasan como a un segundo plano. Y otro tema que no considera la naturaleza de las relaciones laborales, no solo que la naturaleza del trabajo ha cambiado, sino que las necesidades sociales han cambiado. Es decir, aquí hay todo un movimiento que yo no sé en Navarra si os ha llegado o no os ha llegado, ¿no? Pero todo el tema de los bikers del globo o de los profesionales independientes, etcétera, que seguimos pensando que tener trabajos part-time con relaciones mercantiles inestables son un problema y que eso es malo. Eso era malo en la revolución industrial, pero ahora mismo hay un gran volumen de la población que quiere eso, porque yo estudio, porque necesito un trabajo part-time, porque el que no me quiero comprometer soy yo, porque me quiero sacar un dinero, pero es que mañana tengo exámenes y no puedo ir y pasado los termino y quiero estar 5 días trabajando a destajo para poder pagarme mis vacaciones de no sé dónde. Y estos modelos permiten esto. Entonces, no reconocemos una serie de realidades sociales como la de trabajar desde diferentes países, que es algo que es muy difícil de ejecutar,
porque las seguridades sociales de Europa no se hablan bien entre sí. Entonces, o el control horario. Es decir, aquello, mira, la cosa que más disengagement, que más interfiere en el bienestar de una persona es el exceso de control. Está absolutamente demostrado que cuando yo estoy todo el día encima de alguien, cualquier medida que tú impongas de control de una persona, nuestro subconsciente lo interpreta como falta de confianza y hace que yo reduzca mi compromiso con lo que estoy haciendo. Eso es lo que hace el control horario. El control horario, aunque tenga una intención de controlar las horas extras y proteger, tiene un efecto, pero muy perverso en cómo me siento yo como trabajador. Entonces, eso no, hay ese, como ese que se ha quedado de modé total la normativa laboral. Y esto es un tema que se llama la ley de la fractura. Este es un problema que no es que en España estemos desactualizados. Esto es una cosa que se llama la ley de la fractura, que lo que te dice es que lo primero que se produce en una sociedad son los cambios tecnológicos. Esos cambios tecnológicos luego se adaptan a nivel social, los adoptamos los individuos. Después los adoptan las empresas y después viene la regulación y la política, ¿no? Entonces, al estamento político, ¿no?, que es donde se regula un país, cuando llega una cosa es cuando ya está perfectamente integrado en la sociedad y en las empresas. Con lo cual, eso es así. Y luego hay sociedades y hay comunidades más proactivas, conscientes de esta dinámica, que intentan cerrar ese gap. Y hay otras pues menos conscientes y menos proactivas, y creo que España es una de ellas. A raíz de todo lo que nos has contado, Susana, hemos extraído información también de cómo liderar a ese equipo en este nuevo modelo organizativo inteligente. ¿Alguna pauta más que quieras apuntar en esa línea? De liderazgo, mira, yo, volviendo a lo anterior, ¿no?, que decía Cristina, que una de las características que tiene el siglo XXI es que el talento individual es importante, pero el equipo lo es mucho más. Ahora bien, no hay que restarle importancia al liderazgo individual. Y yo el liderazgo, lo que planteo en el libro, porque es mi manera de entenderlo, es que tenemos que desmitificar la palabra liderazgo y democratizarla, ¿no? Es decir, cuando hemos pensado en liderazgo, siempre pensamos en alguien que ha hecho grandes cosas, como Mahatma Gandhi, o en alguien que tiene un puesto en una organización de mucha responsabilidad. Y para mí el liderazgo es una habilidad que es inherente a la naturaleza humana. Todos somos líderes porque todos tenemos una realidad que gestionar. Y aquí la única pregunta es cuál es nuestro ámbito de realidad, ¿no? Entonces, en una compañía el director general es líder de un ámbito muy grande y la persona que está en recepción es líder de un ámbito más estrecho. Yo en mi casa soy líder porque lidero una familia y mi hijo de 14 años tiene un ámbito más estrecho que liderar. Pero mi hijo dentro de su ámbito, la directora general dentro de su ámbito, el recepcionista dentro del suyo y cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad es el líder de esa realidad y tiene que asumir todo lo que implica. Y eso tiene mucho que ver con el liderazgo inteligente y de eso falta mucho en las organizaciones. El hacerme cargo de la parte que me toca. Porque hacemos una cosa muy fea, especialmente en las culturas latinas, y es mirar para arriba cada vez que algo no funciona. Y tú no puedes esperar que en una organización donde trabajan 100, 300, 400, 4.000 o 40.000 personas, solucionen todo 10 o 15 personas. Es absolutamente imposible y es absolutamente injusto pedirle a 10 señores que se echen una organización entera encima.
porque tú cobras todos los meses por hacer tu parte. Y falta mucho de responsabilidad individual. Y el liderazgo inteligente es aquel que en una organización consiga que todo el mundo se haga cargo de la parte que le toca desde el principio hasta el final. Y para eso hay que tener, cada persona tiene que tener unos objetivos muy claros, tiene que tener habilidades para hacer lo que se espera de esa persona y tiene que tener un feedback muy claro de si va en la dirección correcta o no va en la dirección correcta. ¿Qué va? Sigues haciendo. ¿Qué no va? ¿Qué hay que cambiar para que puedas hacer aquello que se espera de ti? Eso que has comentado me parece, lo comentábamos hace unas semanas también, ¿no? La frase de ¿qué se va a hacer? ¿No? Que es un poco las organizaciones en vez de, y hay este problema, ¿qué se va a hacer? Pero ¿quién no lo va a hacer? Claro, efectivamente. ¿Y esto de quién es? Esto de que, como en las casas, ¿no? Es decir, hay que arreglar la puerta. El hay que, ¿no? Hay que arreglar la puerta. Digo, sí, hay que, vive en casa, hay que o no vive en casa. Claro. Estamos ya en la recta final, Susana. Una pregunta, porque este podcast lo escuchan profesionales del ámbito de las personas, de los recursos humanos. Y a ellos y a ellas es a las personas a quienes quiero que te dedicas en este momento, que te dirijas en estos instantes. ¿Qué consejo les darías a esas personas en su rol profesional en este nuevo modelo organizativo de una compañía que intenta, presume y quiere ser inteligente? ¿Qué es lo que les toca? ¿Qué es lo que les compete para que su parte de liderazgo se lleve a buen puerto? Mira, hay dos cosas que yo creo, yo he sido directora de recursos humanos 12 años y creo que hay dos cosas que nos toca hacer a las personas que trabajamos en la gestión de personas de manera simultánea. Una cosa es evangelizar y sembrar. Es decir, hay que abonar el terreno. Es decir, muchas veces nosotros tratamos de lanzar iniciativas en un terreno que no es fértil porque las personas no se han conectado con la oportunidad o la amenaza que hay. Entonces, abonar para mí es formar y dar mucha información de, por ejemplo, qué cosas está pasando en el mercado laboral español. Traerte a alguien que te venga a hablar de tendencias o de algo que tenga que ver con tu industria o con tu sector. Mandar a tus directivos y managers a iniciativas, eventos, programas, es decir, tú necesitas que la gente que trabaja contigo esté en contacto con la realidad externa, porque si no, el día que tú vienes a contarle que vas a hacer un proyecto de atracción de talento, o que quieres lanzar una iniciativa de engagement, o que quieres cambiar el modelo de compensación, o que vas a implantar un sistema de gestión por objetivos, no te entienden. Porque les falta contexto y tú tienes muy claro lo que hay que hacer porque llevan mucho tiempo pensando, viendo, hablando, haciendo, pero ellos no han hecho todo ese camino. Es como si yo tengo una gotera en una habitación de casa y no dejo a nadie entrar en esa habitación, no puedo justificar que vamos a pintar la habitación. Digo, vamos a pintar la casa. ¿Por qué? No, claro, la gotera, porque yo solo he visto la gotera, la tengo oculta a todo el mundo. Y eso muchas veces en recursos humanos no invertimos lo suficiente en que nuestros equipos directivos y nuestros equipos de managers estén al día a día de la realidad de lo que está ocurriendo y de herramientas y posibilidades que hay en la gestión de personas. Por eso muchas veces de repente cuando un director general va a un evento, va a tal, luego vuelve con una idea de estas totalmente alocadas y a ti se te llevan los diálogos, ¿no? Pero dices, si yo llevo diciéndole esto no sé cuánto tiempo y no me ha hecho a mí ni caso. Claro, es que a veces cuando se lo dice otro es mucho, entonces hay que sacarlos por el mundo y traerles el mundo. Esa es una cosa fundamental y en momentos de transformación y cambio más que nunca. Y esa es una labor fundamental de recursos humanos. Y la otra es hacer muchas preguntas. Yo creo que nosotros invertimos poco tiempo en que la gente llegue a las propias conclusiones de lo que nos conviene. Y yo creo que tenemos una labor de facilitador de conversaciones transformacionales en el comité de dirección que hagan que la propia gente se dé cuenta de
qué es lo que nos hace falta y sean ellos que nos vengan a pedir. ¿A qué me refiero de manera concreta, Cristina? Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de crear reuniones en las que preguntemos cuál es nuestro plan, vamos a definir nuestro plan, cuál es nuestro plan estratégico, ¿qué talento necesitamos para que esta estrategia se haga realidad? Venga, vamos a hacer un brainstorming, fenomenal. Y este es como el arquetipo de persona ideal para trabajar en esta compañía. Estupendo. ¿Cuántos de esos tenemos aquí? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Preguntemos. La gente es lista. Y ellos van a ir llegando a la conclusión de que hay que cambiar cosas, es decir, hay que amasar mucho el pan antes de meterlo en el horno. Y nosotros en recursos humanos tenemos poco hábito de sembrar, de hacer fértil, de abonar, de poner ahí amasar el pan, ¿no? Y si haces ese trabajo bien, el resto de tu vida es muy, muy fácil. Susana, veo mucha estrategia ahí, ¿no? Porque les quieres sacar a los directivos fuera para que vuelvan y te den la razón de lo que tú ya creías, y a los que llevan los puestos de dirección que saquen conclusiones que tú ya ves. Claro, es que la gente, mira, tú no sabes más que nadie. Lo que ocurre es que tú a veces estás en un contacto con una realidad en la que lo que hay que hacer es obvio. Y pretendemos que alguien que no está en contacto con esa realidad lo vea con la misma claridad que nosotros. Y eso no ocurre. Y lo más fácil es la gente lista, exponla a la misma realidad en la que estás tú y van a llegar a conclusiones muy parecidas. Y si no vais a tener una conversación muy interesante, os vais a alinear. La gente tiene esto, pero es que ser estratégico es crítico en un director de recursos humanos. Hay que ayudar a la organización a hacer esas reflexiones en materia de personas, porque una particularidad que tiene la Dirección de Recursos Humanos, a diferencia de otras direcciones, es que el responsable de las personas no eres tú. Paradójicamente, son el resto de directivos, con lo cual es un trabajo en el que hay que hacer mucha influencia, ¿no? Cosa que no ocurre en otras funciones, ¿no? El responsable de la cuenta de resultados es sobre todo el director financiero y el responsable del producto que se diseña es el departamento de I+D. Pero es que en recursos humanos tenemos esa pequeña particularidad, que no somos los dueños de las personas. Entonces... Y además las personas tienen otra particularidad, a diferencia de un libro o un objeto, y es que hacen lo que les da la gana. No es tan fácil, ¿no?, decidir yo las cajas de un almacén las pongo donde me da la gana. Las personas no. Nuestro papel es de facilitadores, yo creo, en ese sentido. Inspiradores, facilitadores, movilizadores, y llegas más lejos desarrollando esas habilidades que aprendiéndote de memoria la nueva reforma laboral. ¿Qué ocurre? Que es más agradecido aprenderme la nueva reforma laboral porque me siento 2 tardes y me la sé, pero no va a transformar mi compañía. Lo que va a transformar mi compañía es que yo, como director de recursos humanos, me prepare para lo que ha comentado Alex: inspirar, facilitar, movilizar una organización. Con ese mensaje nos hemos de quedar, porque creo que resume muy bien ese papel de los profesionales del ámbito de las personas para acelerar e impulsar los cambios en el buen sentido, en el buen camino que queremos cada uno de nosotros. Ha sido un auténtico placer, Susana Gómez Foronda, conversar, charlar contigo y sobre todo por tu generosidad a la hora de compartir el conocimiento. Alex, nos llevamos tarea, ¿no? De nuevo, una vez más, aquí, para aplicar lo que hemos escuchado. Mucha, bueno, yo la verdad que mucha. Bueno, a pesar de que sigo mucho su trabajo, como os lo he dicho en la presentación, trato de aplicar desde hace mucho tiempo. Yo se lo dije a Susana desde el primer día, que su libro ordenaba muy bien muchas cosas, que igual las tenemos en la cabeza más difusas, y yo creo que está muy, muy estructurado y muy ordenado, y es una hoja de ruta fantástica para implementar cambios en una organización y para poner en valor también y para explicarlo muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Alex, un privilegio haber venido a vuestra casa virtual de podcast y a vuestro podcast Más que Recursos, y nada, deseando escuchar los que vienen también después de mí, que espero que sean muchos. Sí. Lo serán. Aquí hay mucho por seguir aprendiendo y ese espíritu creo que nos tiene que acompañar en todo instante. Susana, lo dicho, muchísimas gracias.
Alex, lo mismo, y a las personas que nos escuchan, esa promesa de que regresaremos con nuevos temas y nuevos retos que cumplir. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a las dos. Más que recursos, el podcast de AEDIPE Navarra La Rioja.